Veamos la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18. Vamos a ver primeramente del verso 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y no vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echóse debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por supuesto que este mensaje es necesario para todos los miembros de la iglesia, pero yo he estado orando y he preparado este mensaje especialmente para los ancianos. Algo muy extraño le pasa a Elías. Él llegó en este estado cuando ustedes leen la escritura, que él llegó a confesar: Dios, por favor, mátame. Tenemos que pensar acerca de eso. Grandes milagros ocurrieron en Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. En esos tiempos el rey de Israel era Acab y su esposa era Jezabel, y eran los dos juntos una pareja muy maligna. Si miramos Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30, nos dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y podemos ver lo que él hizo en el versículo 31 hasta el 33. Dice la palabra: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en cierta manera él fue un rey muy remarcable. Puso este altar en Samaria, edificó este templo a Baal en Samaria, y consiguió la atención del Señor. Consiguió que el Señor se enojara más con él que con todos los otros reyes de Israel. Y aún más maligna que él era su esposa. Más maligna, más malvada. Su esposa Jezabel. Y durante estos tiempos Dios usa a Elías. Por causa de este rey maligno y con este corazón endurecido, y también por causa de su esposa, Dios estaba airado contra él y contra el pueblo de Israel. Entonces está Elías, que estaba orando por la nación, y vemos que acontece que la lluvia no llega en varios años. Y si leemos en el capítulo 17:3, vemos cómo él se esconde y se oculta en este arroyo. Y una cosa asombrosa ocurrió aquí: los cuervos se hacen cargo de Elías y le llevan comida a Elías. Luego vemos que él va a esta ciudad de Sarepta y él se ocupa de esta viuda que estaba allí. Esta viuda le provee comida a Elías, y vemos que Elías es capaz de luego salvar a su hijo de la muerte. Y ustedes saben de la asombrosa batalla que tomó lugar en el monte Carmelo. Él reunió a todos los profetas en el monte Carmelo y los destruyó allí. Así lo hizo. Elías fue el que experimentó la respuesta de Dios, cómo Dios les respondió. Y fue capaz de destruir todos los profetas de Baal. Y él oraba con un corazón muy sincero, y la lluvia que no descendía desde hace muchísimo tiempo llegó. ¿Qué significa todo esto? Que Dios estaba sosteniendo la vida de Elías en sus propias manos, y él era capaz de hacer todas estas cosas por eso. Y a través de las grandes obras de Dios que fueron hechas en la vida de Elías, a través de Elías, mucha gente del pueblo de Israel se volvió al Señor, al Dios de Israel. Si vemos en el capítulo 18, en el verso 39 y 40, dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.
y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y allí él mató a estos 450 profetas de Baal y también los profetas de Acera, lo que significa que el pueblo de Israel también participó en este evento. Y en todo esto realmente él era muy victorioso sobre muchas cosas. En el momento preciso en que Dios usaba la vida del profeta Elías, y en todo este trasfondo de situaciones que estaban ocurriendo, viene el capítulo 19. Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto era lo que pasaba. Elías, que había experimentado una gran obra de Dios, que había experimentado el poder de Dios en su vida, como Dios había enviado este fuego para poder destruir a todos los profetas de Baal. Pero después de esto, él tuvo miedo de todo esto que la reina le había dicho. Ella lo amenazó. Y no es que él no haya creído en Dios. Él reconoció a Dios. Pero aquí él está tomando un tipo de posición diferente. Y el verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. De repente él vio el peligro en el que se estaba entrando. La situación en la que se encontraba ahora era más grande y estaba delante de él. La amenaza de Jezabel se volvió más grande que todas las otras obras que él había enfrentado antes. La vida de Elías no fue próspera o fue una vida estable, próspera o económicamente. Él vivió de hecho una vida muy difícil por causa de todas las amenazas del rey Acab y de su esposa Jezabel. También sabemos que él huyó a este lugar donde estaba este arroyo, y como él siempre seguía la obra de Dios. Por esa razón, para la vida del rey y la reina que eran engañados por Satanás, la vida de Elías entonces era un problema. En sentido físico, la vida de Elías fue muy difícil todo el tiempo, y él enfrentaría siempre todo este tipo de amenazas. No era que nunca antes él había enfrentado una amenaza. Siempre habían situaciones, siempre habían dificultades, pero él siempre miraba a Dios. Y en el medio de todo esto él experimentaba grandemente la obra de Dios. No es que nunca antes no había experimentado estas amenazas. No es que antes él vivía una vida muy cómoda y confortable. Él siempre, en cada situación de amenaza, él las evadía y siempre miraba a Dios. Y siempre recibía todas las respuestas de Dios. Así era su vida. Lo que significa que experimentó la gran obra de Dios más que ningún otro. Pero repentinamente él se percata de la situación en la que se encontraba. Y repentinamente él se vuelve muy temeroso de la muerte. Él era un profeta, pero ahora tenía miedo, así que se ocultó y corrió por su vida. ¿Será que era una situación más difícil que antes? ¿Una situación peor que antes? No, no era así. Realmente el corazón del pueblo se volvió más a Dios, mucho más que en ocasiones anteriores. Realmente la situación fue mucho mejor ahora, porque él pudo tener la victoria sobre estos 450 profetas y también sobre otros líderes. Pero de repente él comienza a percibir su propia situación. Para ser más preciso, su propia situación parecía ahora ser más grande que todo lo demás. Por supuesto que Dios está vivo. Dios, que lo ayudó todas las veces anteriores, está vivo. Sin embargo, la situación que él comenzaba a percibir ahora parecía ser más grande que Dios. Y realmente esto sucede después de una gran victoria. Vemos que esto sucede justo después de una gran victoria. Los ancianos de la iglesia repleta del Evangelio han estado haciendo obras más grandes, incluso más que cualquier otra persona. Cuando no teníamos nada, desde ese momento comenzamos a correr por la evangelización mundial. Y hemos sido capaces de experimentar la obra de Dios con palabras que nadie puede imaginar ni expresar. Entonces yo fui a Europa en esta oportunidad y estoy muy agradecido por ello. Y había ciertos pastores que asistieron a la cumbre Maranata, a la conferencia de la cumbre Maranata, y tuvieron una gran experiencia. Para ellos fue un gran impacto. Ellos fueron muy impactados y pudieron pensar: esta gran obra de Dios está tomando lugar en todo el mundo y también en parte de Europa, y especialmente en estos países que participan en la cumbre Maranata. El evangelio que Jesús es el Cristo es un gran evangelio, y solamente con este evangelio se es capaz de poder salvar al mundo. Y este mensaje ha entrado en sus corazones. Y también a los pastores africanos que residen en Europa. Significa que ellos están enfrentando muchas dificultades. Y si se los ayudo a entender, hay personas que viven en países internacionales, pero que residen en Corea. Ellos también están viviendo una clase de vida difícil.
Si tú estás viviendo en otro país, en un país del extranjero, tú vas a enfrentar muchas dificultades de cualquier manera. Muchas oposiciones, muchos prejuicios, muchas cosas. Pero la fe ha entrado en sus corazones. Ellos han venido a creer que solamente con el Evangelio podrán ser capaces de salvar la nación. Entonces yo no puedo permanecer quieto, tengo que correr y salvar la nación con el Evangelio que tengo. Y grandes obras van a empezar a ocurrir en Europa de la misma manera. Y yo creo que grandes obras también han ocurrido en Latinoamérica, en todo el continente latinoamericano. También ocurrieron en África, pero ahora también en Europa, aproximadamente en mediados de este año y el año que viene van a ocurrir así. Y es la iglesia repleta del Evangelio la que está sirviendo siempre en todo este ministerio. Especialmente los ancianos están sentados en la línea frontal, en la línea principal, y están sirviendo en este ministerio. ¡Qué gran obra! Y nosotros pensamos y decimos, bueno, después de servir grandemente en este ministerio, vamos a tomarnos un descanso, pero lo que sucede es que no descansamos y continuamos trabajando, incluso de una manera más grande de la que la hicimos anteriormente. Y decimos, bueno, después de hacernos cargo de toda esta cumbre Maranata, vamos a tomarnos un buen descansito. Pero no sucede, tenemos que ir a todos los continentes y después de eso, la cumbre Maranata va a crecer y crecer y crecer. ¿Será que seremos capaces de servir en todo esto de la misma manera siempre? Y por supuesto que experimentamos las grandes obras de Dios anteriormente. Pero ahora estamos mirando la situación en la cual les estamos enfrentando. Pero vemos a Elías que la situación para él era mucho más difícil. Incluso si la situación en la cual estaba experimentando él, la situación anterior, era más difícil que la nuestra, pero él siempre era capaz de mirar a Dios. Pero vemos que después de todo esto, él comienza a enfocarse en su situación. Piénselo por un momento. Elías, él solo, está enfrente de estos 450 profetas de Baal. Y realmente, ¿qué es lo que hace? Él comienza a burlarse de ellos. Su Dios está trabajando, su Dios está viajando. Se burlaba. ¿Dónde está su Dios? ¿Está tomándose una siestecita su Dios? Estaba diciendo esto con mucha confianza y firmeza y valentía. Pero ahora él está en una situación en la que está corriendo por su vida. Y realmente esto ocurrió unos pocos días después que él tuvo esta victoria. Después de esta gran victoria sobre los profetas de Baal, unos días luego, entonces él comienza a correr por su vida. Y pienso que si esto le pudo haber sucedido a Elías, a nosotros también nos puede suceder. Es muy cierto. Nosotros tenemos un cuerpo físico y desde que también nosotros formamos parte de este mundo físico, nosotros venimos a percibir y a percatarnos de todas las cosas físicas. Y ahí es realmente donde nuestro enemigo Satanás nos ataca. Y siempre tenemos el deseo de volvernos nuestro propio amo. Nosotros tenemos esta tendencia de mirar nuestra situación con nuestros propios ojos. En el verso 3 del capítulo 19 de Reyes, de Primera de Reyes, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es cuando el país estaba dividido en dos reinos, Israel y Judá. Él estaba viviendo y haciendo su ministerio en Israel, pero ahora él corre por su vida a Judá. Y Beerseba es un desierto que está ubicado en la parte sur de Judá, en la zona baja del Mar Rojo, lo que significa que él estaba corriendo por su vida a una rápida velocidad. Cuán miserable se sentía. Él es un gran profeta, pero ahora se encuentra en esta clase de estado. Y el verso 4 vemos lo que dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces él no se podía suicidar, él no se podía matar a sí mismo, por eso estaba pidiéndole: Señor, toma mi vida, quítame la vida. Y en esta versión podemos ver que dice: basta ya, oh Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. En otras versiones de la Biblia se traduce como: suficiente, mátame Dios. Soy más malo que mis ancestros los profetas, así que mátame. Esa era su oración. En esto él se había convertido. Él era un profeta muy poderoso que había experimentado la obra de Dios más que cualquier otra persona en su tiempo. Pero ahora se encuentra rogándole a Dios: Dios, mátame. Y si dijéramos que él estuviera enfrentando una situación difícil completamente y más grande de la que él hubiese enfrentado antes, pero no era el caso, era una situación muy similar a la que él enfrentaba siempre. Él es este gran profeta de quien el rey Acab tenía tanto miedo, pero este profeta ahora tiene miedo de la reina.
Y lo más importante que vemos es que Elías, él no sabía qué cosa hacer próximamente. Y ahora se encuentra en este estado tan solitario. Y cuando miro la vida de Elías y en lo que él se convirtió, pienso que quizás seamos nosotros. Ahora estamos sirviendo en la evangelización mundial con todo, pero en vez de ser fortalecidos y en ganar fortalezas, estamos cansados en muchas maneras y comenzamos a experimentar una gran fatiga. Y puede ser que tú no seas capaz de comprender el caso de Elías. Él fue un gran profeta, él experimentó grandes victorias y lo hizo de una manera muy brava, muy claramente y firme. Pero ahora él se encuentra escondiéndose y le ruega a Dios, Dios, por favor, mátame. No podemos imaginar la situación esta, ¿verdad? Pero puede sucedernos a nosotros. Si esta situación le sucedió a Elías, esto ocurrió con Elías, puede ser muy claramente, puede suceder así con nosotros. Cada uno de nosotros repentinamente puede volverse a la situación en la que está enfrentando, puede volver su rostro a la situación que enfrenta. Y de repente viene este miedo a su corazón. Y no es que no crean en Dios. Ustedes continúan creyendo en Dios. Elías creyó en Dios, confía en Dios. Por eso es que no se suicidó, no se mató a sí mismo. En vez de eso, él comenzó a orar. Y él oraba, Dios, por favor, toma mi vida. Aunque él creyó en Dios, no creyó en Dios verdaderamente. Pero Dios comenzó a hacer su obra en Elías, que estaba tirado en este lugar tan solitario. Y yo creo que esto es lo que Dios va a hacer con nosotros también. Él se tiró debajo de este arbusto y quedó dormido, pero vino un ángel y le dice, despiértate. El ángel no habló muchas palabras, no dijo nada casi, pero le dijo algo, le dijo, levántate y come. Y él comenzó, luego se levanta y ve alrededor y ve esta agua y ve este pan que estaba ahí. Y él lo comió y bebió y volvió a dormirse. Y entonces el ángel vino de nuevo y le dijo de nuevo, levántate y come. ¿Y qué fue lo otro que dijo? Porque largo camino te resta. Hay un viaje que tienen que ir. Tienen que comer ahora para que sean capaces de terminar el viaje. Tienen que comer. En mi opinión, una de las situaciones, uno de los motivos por los cuales Elías estaba muy desanimado y desalentado, aunque él podía ver las situaciones y ver las dificultades, quizás él pueda haber pensado, mi viaje ha terminado, mi viaje terminó, mi ministerio terminó, todo termina aquí. Sin embargo, Dios tenía planes grandes, mucho más grandes para Elías, más grandes que ninguna de las otras obras que había hecho antes. Y Elías necesita ir a este viaje. Y Dios necesita a Elías para hacer esta obra a través de la vida de Elías. Por eso es que viene el ángel y le dice, levántate y come. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros ya tenemos este pan y esta agua alrededor de nosotros en nuestras vidas. De hecho, tenemos cosas grandiosas, mucho más grandes que estos panes y esta jarra de agua. Para ser más radical, Dios nos ha dado su propia vida a nosotros. Significa que nos ha dado el pan de vida. Él se ha dado a sí mismo. Y está justo enfrente de nosotros. Y luego Él dice, levántate y come. Necesitas levantarte y comer. No deberíamos de negarlo. Lo que necesitamos hacer es no temer, no estar asustados, dejar de quejarnos de las situaciones. En vez de todo eso, levantarnos y comer. Y por supuesto tú puedes decir, bueno, yo voy a enfrentar la muerte muy rápido. Pero si como de esto, ¿qué va a pasarme? Y Elías podía haber pensado, bueno, yo estoy aquí por cuál razón. Estoy aquí porque no tengo comida, porque no tengo nada. Estoy aquí porque me quiero morir. Él podía haber dicho, estoy aquí para morirme, ¿por qué me traes este pan? No debería de cogerlo, lo que quiero es morirme. Pero Dios tenía incluso planes más grandes y que quería obrar a través de la vida de Elías. Así que Dios le dice, levántate y come. A través de esta agua y este pan que fueron dados por Dios a Elías tomarlos, no solamente él ganó su vida, sino que ahora él es capaz de salvar muchas naciones. Es muy posible que después de enfrentar una gran victoria, después de percibir y experimentar una gran victoria, comiences a experimentar este desaliento y este desánimo, que te comienzas a sentir decepcionado. Es muy posible para una persona que experimenta una gran obra de Dios, en el medio de tantas dificultades, experimentar una obra de Dios así con victoria,
Pero luego comienza a ver su propia situación personal, se propia a enfocar en todas estas cosas personales y comienza a sentirse tan desanimado, tan desalentado. Y puede pensar, ya yo lo hice todo, ya yo termino aquí. Mi rol termina con esto aquí y se acabó. O quizás tú puedas pensar, bueno, Dios me ha usado y me usó hasta hoy y ya ha sido suficiente para mí. Sin embargo, como Dios tiene grandes obras, muchísimas grandes obras que hacer a través de nuestras vidas, por eso es que está preparando el pan y el agua para nuestras vidas. Y luego nos dirá, levántate y come, porque largo camino te resta. Y podemos interpretar esta comida como su gracia. Esta comida es la gracia de Dios que nos es dada a nosotros en cada momento, para que seamos capaces de caminar nuestro propio camino en la vida. Pero más precisamente podemos interpretar esta comida, el pan y el agua, como a Jesús el Cristo, el cual ha dado su propia vida. También podemos interpretarla como Dios y el Evangelio dado por Dios. Pero Dios lo tiene preparado para mí. Dios lo tiene preparado y no está lejano a nosotros. Y hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia está muy cercana a nuestra cabeza, lo que significa que vemos la Biblia y la conocemos. Y podemos tomar quizás una actitud similar a la que tomó Elías. Y Elías, bueno, se despertó la primera vez, miró el pan y el agua y él dijo, bueno, esto me va a ayudar bastante. Lo comió y se volvió a dormir. Pero vemos que se le aparece el ángel nuevamente y le dice, levántate y come. Aun si tú estás en la posición de haber perdido el lugar importante en tu vida, aún así necesitas continuar escuchando la voz de Dios. Dios ha preparado un plan grandioso para nosotros para poseerlo. Y también ha preparado la comida para nosotros, un banquete. Los bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, para que ustedes puedan ser fortalecidos por esta comida. Elías, después de tener esta comida, viajó 40 días y 40 noches. Él había sido fortalecido por esta comida. ¿Pero dónde fue que él fue? Él fue al monte para encontrarse con Dios. Él fue a Horeb, el monte de Dios. Así que él se fue a Horeb, el monte de Dios, y al llegar pasó la noche en una cueva. Y la palabra del Señor vino a él, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí Dios le pregunta esto, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y luego verás en la Escritura cómo Dios le dice a Elías que regrese. Y vemos que Dios le hace la misma pregunta 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando yo estaba leyendo este pasaje de la Escritura, esta pregunta llegó a mi mente. Elías estaba teniendo muchos problemas y tenía un tiempo muy difícil, al punto que llegó a decir, quiero morirme. Pero vemos que Dios no le confortó. Dios no le dijo, oh, está bien, voy a desaparecer todas estas situaciones de su vida. Tú me tienes a mí. Dios no le confortó en ese nivel. En vez de eso, ¿qué le dio? Le dio su palabra. Y Dios hizo que Elías se percatara de quién era él. Y también le dijo lo que tenía que hacer. Eso fue todo. Porque lo que necesitamos realmente no es el ser confortados. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, es Dios en sí mismo. Y también necesitamos presentarnos delante de Dios para que seamos capaces de ver quiénes somos nosotros. Y tenemos que ser capaces de percatarnos qué tenemos que hacer viviendo en esta tierra. No podemos ir a un lugar lejano y apartado incluso para recibir un poco de confort, para ser confortados. Podemos recibir todas las fuerzas a través de Dios, a través de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede levantarnos. Dios nos apareció a Elías y le dijo, bueno, tú has tenido un tiempo muy duro. No lo confortó así. Dios no le dijo, yo sé tu difícil situación, voy a hacerme cargo de todo eso, tú verás. No le dijo, voy a hacer tu situación mejor. En vez de eso le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Qué estás aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Tú sabes quién tú eres. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es lo que Dios le dice. Realmente Dios estaba recordándole a Elías que Dios mismo había sido quien lo había llamado como una persona de Dios. Y luego le dice, tienes que regresar. Y le dice luego algo asombroso. Tienes que levantar un rey y tienes que ir a levantar un profeta. Antes la obra de Elías era acerca de grandes obras y grandes milagros. Sin embargo, después de esto, él fue capaz de experimentar incluso grandes obras. Muchos más grandes obras. Y fue capaz de establecer la nación e influenciar otras naciones. Y vemos cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuál fue su respuesta? Lo vemos en el verso 10.
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba diciendo: yo he trabajado tan duro para ti, Señor, pero ahora esta gente tan malvada están persiguiendo para matarme. Por eso es que yo estoy aquí. Significa que Elías no se había percatado y que ahora solamente estaba así, quieto. Y básicamente estaba poniendo todas estas excusas. Bueno, yo no sé por qué estoy aquí. Esta gente tan malvada me ha estado amenazando. Por eso es que yo corrí por mi vida. En el verso 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Significa que Dios mismo se le aparece a Elías. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces estas grandes obras las vemos: un grande y poderoso viento, un gran fuego, un gran terremoto. Todo eso sucedió, sin embargo el Señor no estaba ahí. Sin embargo luego Él fue capaz de oír un silbido delicado. Y vemos que este gran viento, este gran fuego y este gran terremoto puede ser interpretado como las grandes y poderosas obras de Dios. Pero este silbido apacible y delicado puede ser interpretado como Dios mismo. Por supuesto que necesitamos experimentar las obras de Dios, necesitamos experimentar el poder de Dios. Sin embargo, lo que más necesitamos es Dios mismo. Lo que más necesitamos es en sí a Dios. El verso 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos su respuesta. Él responde prácticamente lo mismo que respondió en el versículo 10. Estoy aquí porque están tratando de matarme y por eso es que corrí por mi vida. El versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tienes que regresar. No deberías de estar aquí. ¿Quién eres tú? Regresa. El versículo 16 y 17: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y vemos todos los milagros que Eliseo realizó, toda esta gran obra de Dios, que eran solo milagros, y que Dios obró a través de su vida. Por ejemplo, el que cayera este fuego sobre el altar, el resucitar, el revivir el hijo de la viuda, todos estos simplemente fueron milagros. Pero Dios ha permitido este gran plan, que es mucho más que los milagros. Un plan muchísimo más grande, para establecer un rey sobre Israel, y para establecer un rey para Siria, y también para ungir a otro profeta. Y también Dios está estableciendo su palabra, diciendo: yo haré que en Israel queden 7000 profetas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Significa que una gran respuesta de Dios, un gran plan de Dios, Dios le estaba permitiendo y estaba derramando sobre la vida de Elías. Como ustedes lo saben bien, en el Antiguo Testamento hay dos personas que no vieron la muerte, no enfrentaron la muerte. Uno de ellos fue Enoc y el otro fue Elías. Ustedes conocen cómo Elías fue llevado al cielo, lo dice en este pasaje en la Escritura, ¿verdad? Y si ustedes ven en Mateo capítulo 17, en la transfiguración en el monte, cuando Jesús está transfigurándose, aparece Moisés y también Elías. Significa que Dios ha usado la vida de Elías como una gran persona a través de toda la historia. Y realmente Dios tenía grandes planes preparados para Elías. Y aún Dios estaba planeando el llevárselo sin que él pudiera ver con sus ojos la muerte. Y también levantar muchos reyes de muchas naciones. Pero en vez de todo esto, en vez de experimentar todo esto, Elías estaba sentado en una cueva, diciendo: Dios, por favor, mátame. ¿Y qué necesitaría Elías cuando estaba en esa situación? ¿Un poco de confort? Él no necesitaría eso. Ni tampoco la solución a sus problemas. Lo que él necesitaba es la palabra de Dios, y lo que él necesitaba ver es el gran plan de Dios. Para mostrarle las grandes obras de Dios, para mostrarle el gran plan de Dios.
para mostrarle la palabra de Dios, Dios le permite este alimento. Y con este alimento él sería capaz de continuar el viaje. Elías comió esa comida y entonces fue fortalecido grandemente por causa de la comida. Y fue capaz de continuar para acercarse a Dios. Y cuando se encontró con Dios fue capaz de recibir la palabra de Dios. Y entonces fue capaz de percatarse del plan de Dios. Y adelante luego él recibió grandes respuestas que ninguna otra persona pudo experimentar. El Elías, después del capítulo de Primera de Reyes 19, es muy diferente al Elías que había antes. Es totalmente diferente al Elías antes del capítulo 19 de Primera de Reyes. Así que antes de conocer los grandiosos planes de Dios, aún teniendo muchísimo éxito en muchas cosas, vemos que él cayó en esta gran depresión, porque solamente podía ver su propia situación y su propia carencia. Solamente podía ver cuán falto él era. En un sentido, Satanás lo estaba atacando, porque Satanás sabe muy bien, si yo ataco a Elías y Elías se derrumba, entonces yo voy a ser exitoso. Esta gran obra iba a ser muy exitosa para Satanás. Y yo creo que la iglesia repleta del Evangelio y también los ancianos están en esta misma situación. Las grandes obras que Dios ha hecho a través de sus vidas, a través de nuestras vidas, han sido asombrosas. Allá afuera podemos decir que Dios ha hecho grandes obras a través de nosotros que con ninguna otra iglesia sería capaz de hacer. Ninguna otra iglesia lo podría hacer. Y yo sé que ustedes han sido muy devotos, han devocionado mucho para servir. Y yo sé cuánto han trabajado por todo esto. Y yo sé la clase de corazón que ustedes tienen cuando sirven. Yo sé la clase de corazón que ustedes tienen. Y en toda esta gran obra de Dios ustedes han desempeñado un rol tan importante. Después del último año de la Cumbre Maranata, nosotros nos encontrábamos con una gran deuda. Los ancianos de la iglesia Palm Mount tenían que pagar $7,000 cada semana. Yo sé muy bien que cada semana por un buen tiempo ustedes tenían que pagar esta cantidad de dinero. Esta iglesia tenía que pagar esta cantidad de dinero. Y ayer yo fui informado que como ellos no pudieron pagar la cuenta de electricidad, le cortaron la electricidad. Y también como no pudieron pagar la cuenta del agua, le cortaron el agua. Aunque la iglesia está enfrentando esta clase de dificultad, la iglesia general entonces está trabajando juntas. La iglesia general está trabajando junta, unida, para salvar al mundo. Así que si alguien necesita algo, lo dan todo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, lo que vamos a hacer en el futuro es incluso mayor. Y es muy natural que nosotros nos prestemos atención, que nos fijemos en nuestra propia situación. Y también que tratemos de cuidar nuestra vida. Y también pienso que es muy posible que muchos de nosotros estemos asustados, estemos atemorizados. Es muy posible para nosotros sentirnos desanimados. Pero donde sea y como sea que enfrentemos estas situaciones, tenemos que reconocer una cosa: quién es el Dios en el quien creemos. ¿Y cómo es que Dios ha hecho estas grandes obras a través de nuestras vidas? ¿Quiénes somos nosotros que Dios está usando en nuestras vidas? Si Elías quería vivir una vida muy confortable y bien, entonces no debía haberse vuelto un profeta. Realmente si un profeta vive una vida agradable y cómoda, eso no debía pasar. Así que no piensen que ustedes van a vivir una vida cómoda, normal o confortable. Y no sean perturbados por el hecho de que ustedes están viviendo una vida totalmente diferente a muchas personas. Es muy natural que nosotros vivamos una vida diferente a muchas otras personas. No esperen que van a vivir una vida normal, porque realmente no somos personas normales. Somos las personas que hemos recibido el llamado de preparar la venida del Señor. Aunque no los conocemos muy bien, Dios ha preparado muchos grandiosos planes para nosotros. Y a través de la vida de Elías lo podemos ver. Aunque estemos llenos de sufrimiento, aún así Dios nos ha llamado para disfrutar de su gloria. Así que déjenme decirles una vez más, lo que necesitamos no es un confort, no es estar acomodados, no es ser confortados, ni que alguien venga y arregle todas nuestras situaciones. No es lo que necesitamos. Así como para Elías lo importante no era que Dios lo matara, ni para nosotros lo importante es si nos volvemos reyes. La vida de Elías no fue toda de vivir una vida muy cómoda, o fue toda exitosa y que él se dedicó a resolver todos sus problemas de su vida.
Elías fue el profeta que terminó, que completó la obra de Dios. Y todas estas naciones recibieron vida a través de Elías. Y muchas futuras generaciones iban a ver lo que significaba la fe a través de la vida de Elías. Por eso es que Elías, en este momento en la Escritura, lo que necesitaba era la palabra de Dios y ver la obra de Dios, ver el plan de Dios. Y también nosotros lo que necesitamos es lo mismo. No necesitamos un gran cambio en nuestras situaciones. No necesitamos consuelo humano. No necesitamos pequeñas respuestas. Lo que necesitamos es en Dios en sí mismo. Necesitamos a Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Evangelio de Dios y también necesitamos ver el plan de Dios que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Así que para verdaderamente recibir toda la palabra de Dios y también para ver todo el plan de Dios, necesitamos comer la comida dada por este ángel, necesitamos comerla y caminar. Necesitamos recibir la comida que el Señor nos da, comerla, levantarnos y caminar. Coman y caminen. Este viaje que tienen por delante es muy grande para ustedes. Por favor, necesitan comer esa comida. Y me gustaría resumir todo el mensaje con una sola frase. Y hay una comida preparada por Dios en nuestras vidas. Ese es el Evangelio, es la gracia de Dios. Así que tenemos que comenzar primeramente por comer esta comida que ha sido preparada por el Señor para continuar nuestro viaje. Y mientras caminamos en este viaje, el plan de Dios va siendo cumplido, se va cumpliendo y va siendo todo muy exacto. Dios nos ha dado el Evangelio y en todas partes del mundo Dios nos ha confirmado que este Evangelio es la verdad y es la vida. Dios ha revelado todas estas cosas a través de nosotros a otros en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales. Y yo oro verdaderamente para que a través del mensaje de hoy ustedes sean fortalecidos si están en esta situación. Si están en esta situación igual que Elías. Si han trabajado muy duro, si han visto muchas obras de Dios. Sin embargo, si en algún punto son desanimados, si se desalientan, entonces verdaderamente necesitan recibir la comida que viene de Dios. Recíbanla hoy. Dios no podía dejar que Elías viviera de esa manera. Dios preparó todo para la vida de Elías. Desde el principio había preparado comida para fortalecerle y luego también había preparado grandes planes. Y es lo mismo para nosotros. Este no es el final. Dios va a completar la evangelización mundial a través de nosotros. Dios nos va a permitir unirnos a esta gran gloria. Así que yo oro verdaderamente para que hoy a través de esta voz, de este mensaje, puedan aferrarse a esta palabra. Todo ha sido preparado ya. Está justo de voltear la cabeza. Tienen que levantarse y comer. No lo nieguen, por favor, tienen que comerlo. Tienen que comer de la gracia de Dios, tienen que comer del Evangelio dado por Dios. Y caminar su viaje. Tienen que llevar su viaje. Tienen que caminar su camino en su viaje y terminarlo. Tienen que caminar su viaje hasta el final. Por eso es que tienen que levantarse, comer la comida y salir. Ahora tienen que comer la comida. Y Elías vemos que cuando él es capaz de obedecer, cuando él es fortalecido, cuando él obedece la voz de Dios, entonces se percata y es que él puede participar de los grandes planes de Dios. Oro verdaderamente para que esta obra que ocurrió en la vida de Elías también ocurra de la misma manera en nuestras vidas. Y también oro para que esto ocurra sobre la vida de todos los discípulos, y especialmente todos los ancianos. Oramos. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por tus bendiciones. Aunque es un corto tiempo, he sido capaz de compartir tu palabra con todas estas personas. A través de la palabra tuya, Señor, hemos comprobado cómo no te rendiste con la vida de Elías, quien estaba tan decepcionado, quien estaba tan desanimado, pero después de todo este gran éxito y después de toda esta gran obra, esto sucedió. Creo que el Dios de Elías es también nuestro Dios. Y también creo que Dios, quien estableció a Elías, nos ha establecido a nosotros también. Y de la misma manera en la que hubo grandes obras en la vida de Elías, también va a haber grandes obras en nuestras vidas también. Por favor, ayúdanos a entender, aunque no es realmente tan claro a nuestros ojos. Ayúdanos a entender cuán grande tu plan es. Ayúdanos a entender cuán grande es tu obra.
Permítenos realmente percatarnos de ellos y creerla. Bendícenos para que podamos verdaderamente levantarnos, ser bendecidos, levantarnos y comer de todo aquello que ya has preparado para nosotros, para continuar viendo las grandes obras de Dios. Bendice a todos los ancianos y a todos los discípulos, a todos los miembros de la iglesia, para que todos ellos sean capaces de levantarse y comer, y así serán capaces de terminar el gran viaje hasta el fin. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.